¿no? Es divino y sobre todo, bueno, pues esta fase donde, bueno, ya mataron a Ofelia, que está inspirado también en una obra de William Shakespeare, ¿vale? Y que Ofelia se va a volver como esta mujer icónica que representa la fragilidad y la sutileza de la mujer. Este es otro pre-Rafaelita. Él es Hunt. Él es el de la salsa capsule. Perdón, pero siempre lo pienso así. Entonces, perdón, mi mente hace como relaciones muy, muy estúpidas para recordar las cosas. Ay, al contrario, así es más fácil. Y se vale. Como las tortugas ninja. Sí. Si se fijan, hay una diferencia entre lo que vimos con la obra de Ofelia, la primera obra y esta. O sea, pese a que tiene como estas reminiscencias del medievo, del renacimiento entre el color y como Wow, los ojos de la muchacha. el cómo se acomoda. Déjense, los vuelvo a poner. Es más moderna. A mí me parece que sí nos coloca como hay cierta esencia que mantiene con las dos pinturas previas, pero es muchísimo más moderna, ¿no? Incluso el espacio donde están es un espacio más moderno. O sea, el tipo de piano, el tipo de casa, del lugar donde están. Los aretes, la vestimenta, todo, ¿no? Los colores. Exactamente. ¿No? O sea, el espejo. Los muebles, todo. Miren acá. El azul, por ejemplo, ese también no lo habíamos visto, ¿no? O sea, ajá, no habíamos llegado a un azul tan brillante como que nos imaginábamos por ahí que en el medievo alguien había querido pintar en este azul, pero no habíamos llegado a estos colores tan brillantes. Qué bueno que lo dices porque justo, perdón, pero es que la obra de Ofelia no habría sido lo mismo sin este tipo de colores que ya se pudieron crear, ¿no? O sea, que ya se podían fabricar y que además a los artistas les daba la ventaja de la rapidez a la hora de producir, porque no tenían que estar creando el óleo, o sea, mezclando el aceite con el pigmento, y de aquí que sea una pinche pintura, y luego hay que mezclarlo con la otra, y bueno. No, ahorita ya es como más sencillo poder acceder a los pigmentos y poder pintar con esta rapidez. Ay, es que yo estoy fascinada con esto, vean. sí. O sea, con el detalle de las flores, el vestido, o sea, que se nota el encaje del vestido. Ajá, eso, el vestido. Está increíble, ¿no? Sí, la verdad. Los detalles, el pecho. Sí, todo. yo creo que es una de las obras más bonitas de finales del siglo XIX. O sea, sin duda. O sea, es que ve, hasta en esa parte donde se ve como el vestido hundiéndose, Ajá. es súper preciso, o sea, es como si lo estuvieras viendo, realmente se ve como una profundidad en el agua, ¿no? O sea, como un reflejo, no sé. Justamente eso, ¿no? O sea, sí. Bueno, entonces, estos son los chicos, los prerrafaelitas. Voy a empezar a cerrar acá para tener un poquito más espacio. Vámonos. Ok, hemos llegado a los post-impresionistas. ¿Qué? Así de rápido. Ay, en el chatcito. Ah, ok. Sí nos decía Melissa que sí, todo eran bailarinas pendejas. Esta es la tarde de domingo en la isla La Gran Janí de Saurat. Es como la obra que marca el post-impresionismo. Todo es puntillismo, todísimo. Además, esta está cerca, está en Chicago, es más sencillo ir a verla, ir a buscarla. Ahorita en estos días. Bueno, en estos momentos no, pues, pero cuando uno lo piensa ya como en... virtual. ¿Manda? Ahorita todo es virtual. Ya sé,
Pero sí, cuando uno lo pensaba como en kilómetros, dices, bueno, está más cerquita Chicago o Nueva York que las Europas, ¿no? Eso sí. Entonces, esta es como la obra porque ya habíamos visto la fiesta en el barco, que ya tenía varios personajes, pero no habíamos visto tantos personajes acumulados en un mismo lugar, ¿va? Y con este tipo de técnicas. Esta es la primera que dice, sí, como no, órale, todos están invitados, ¿no? Vénganse. Y el tipo de técnica que necesita y el tipo de paciencia para poderla pintar, vamos a hacer como mayor zooms, no sé si se alcanza a ver, no es como tal, ay, mis perros, no es como tal un puntillismo así de, ay, puntito, puntito, como te ponen en la secundaria, pero sí es una pincelada todavía más fina y más pequeñita que lo que veíamos con el impresionismo. Y un poco como lo que nos señalaba Gaby con esta línea que marca la frontera entre la luz y la sombra y lo que les puede dar tridimensionalidad, aquí lo hacen los colores, ¿no? O el juego de color, que para mí esta obra me habla mucho o me remonta mucho como al Technicolor. No sé si se acuerdan que por esta cuestión como de cómo se trabajaban los píxeles y el color, podían dar la ilusión de algo más, ¿no? Como aquí podemos ver que se trabajó en azules o violetas, y cuando lo alejamos realmente no se nota, simplemente nos remite a un juego de luz y de sombra. Pues de hecho, en esto está basado, en esta técnica están basadas las televisiones LEDs, las pantallas LEDs, que solo tienen solo tienen 3 tonos y 3 colores realmente, y el juego de colores, tu misma retina Lo crea, adapta. y crea los colores que no vienen. Esa no me la sabía, mana. Sí, sí, o sea, por ejemplo, como dices tú, aquí ves el morado, ¿no? Ajá. En la tele no ves el morado. Sí, no, en la tele vería, por ejemplo, aquí que podemos ver como si fuera como una sombra blanca, ¿no? Que es la luz Sí, blanca, pero tú le acercas y dices, hachis, hachis, los mariachis, es azul. exacto, exacto. Se basa en esta técnica justamente. Y una de las, también de las cosas del impresionismo que se han estudiado bajo microscopio es que cada tracito o cada punto, por así decirlo, que por ejemplo en esta obra, y Monet trabajaba mucho con eso, eran trazos, no eran puntos. Y, y algo que se cuida mucho es que no se mezclen uno con el otro. O sea, hay un pequeño espacio entre uno y otro. Para que pueda ver cómo hay ese juego de luz. Exactamente. Exactamente. Esa no me la Para sabía. que tu retina crea, El aparte de la movimiento. figura general, el movimiento, y crea los colores que no existen aquí. Es como Sí, un poco juego como óptico. es una gimnasia cerebral, es un poco como el ejercicio ese de que te ponen todo un texto entre números y letras cambiadas y tu cerebro lo lee inmediatamente de manera correcta, ¿no? Claro, lo Es mismo igual. acá, para poder como, digamos, demostrar que el ojo se adapta a la luz y a la sombra dependiendo el tipo Sí, de... por eso también se le dio una fortaleza, o sea, fue tan importante este movimiento porque no es tan hecho a lo loco, o sea, no son pinceladas a lo loco, o sea, Sí, tiende. claro, sí tiene sí tiene su comprende. No, y aparte, Sí, ya para este momento, para el momento posimpresionista, ya estaban súper instaurados, ¿no? Ellos ya eran como, hashtag ya eran tendencia. O sea, ya ellos podían, ya mandaban, pues, ¿no? No, exacto. no seguían relegados, al contrario, ya... Y en esta obra también se detecta lo que comentabas tú, diferentes horas. O sea, Sí, esa obra fue hecha en diferentes horas. el cómo va pasando de la luz a la sombra y dónde estaba el sol, ¿no? Acá evidentemente el sol estaba de un lado, estaba como por aquí, Sí.
Pero de Y este después otro, va el sol cambiando. estaba colocado por afuera de la composición, como por acá, o más para acá, por aquí, por donde estamos nosotros, por Y así se decirlo. cree que se hizo en diferentes días, Lugares. no todo Ah, solo días. Ujú. Sí, sí, no, pues Creo sí. que esta No, ni de obra, creo pedo. que esta obra duró como un año o algo así o más para Sí, pues hacerse. para poderla terminar con ese tipo Sí, de con tracito. las pruebas de carbono y eso, ya ves que les hacen. Sí, Y creo que les dan diferencia. lo interesante de las pruebas de carbono es que no todos trabajaban con, de hecho es la ventaja pues del impresionismo y el postimpresionismo, que no trabajaban con silueta marcada previa, o sea, iban directo. Ese es otro de los detalles, pues, que las pinturas buenas, por así decirla, o sea, una de las cosas que les da valor a la pintura es que no esté el trazo en lápiz o en carboncillo, ¿no? En aquel entonces, pues, que no Sí, existía ese el también lápiz. es uno de los asuntos con el impresionismo y el expresionismo después, ¿no? Que no hay trazos y que los ponen en los rayos X y es de, güey, pues Así no hay es, nada, ¿no? O sea, se así es. dejaron ir. Y la acuarela, sobre todo, la acuarela pierde todo su valor si Sí tiene detectas trazo. así es. Sí, claro. Bueno, esta es otra de las obras de puntillismo. Este es de Paul Signac y pertenece a una colección privada. Esta no la podemos encontrar en los museos, pero lo mismo, ¿no? O sea, que checaran cómo está, ay Dios, cómo están los trazos tan pequeñitos. Wow. Sí, aquí tú lo ves de lejos y parece una obra normal. O Sí, sea, una obra, ajá, ya Así es, ¿no? tirándole más al realismo, ¿no? Así es. Entonces, bueno, y ahora nos vamos con los chicos que ya nos vienen manejando sus poéticas. Y este es Van Gogh. Sí, Estos son unos campos y por acá, o sea, la idea de poner esta es porque esta pintura es de Paul Gauguin, Van Gogh. Gauguin, Van Gogh. Es el mismo lugar desde dos perspectivas distintas. Es como, o sea, Van Gogh estaba viendo el camino que hacen estos árboles y Gauguin estaba del otro lado. Campos Elíseos. Ajá. Es que creo que Gauguin, Gauguin fue maestro de Van Gogh, ¿no? No, Si no me espérate, equivoco. mana, déjales cuento el chisme porque este me encanta. ¡Uy, el mitote! Pues A ver, bueno, iba el Van Gogh con su pinche cajita, los pinches Parises, a buscar a Gauguin porque Van Gogh siempre había admirado muchísimo a Gauguin, ¿no? ajá. Pero Van Gogh estaba la neta medio pirado. Entonces llega con Gauguin y le dice, oye, fíjate que ni en Wild, o sea, Gauguin estaba acá con sus amigos, ¿no? En el Moulin Rouge, la madre. Y Van Gogh así súper chavito le dice, oye, fíjate que tengo una idea, que nos vayamos tú y yo a vivir al sur y que creamos así juntos una especie como de hostal donde puedan residir todos los artistas y que se vayan a pintar y la madre, ¿no? Y Gauguin así como, güey, este vato está pirado y lo mandó a la chingada, ¿no? Y aparte le decía, güey, tú ni sabes pintar. Entonces se va Van Gogh todo destruida, se va al sur de Francia y a Gauguin lo acusan de haber matado, creo que un policía o una prostituta. Se metió en un pedos. Entonces le escribe a Van Gogh y le dice, oye, fíjate que sí me late tu oferta, ¿no? Sí estaría bien chingón irme contigo y pasar allá un rato, como ves, y sirve que te ayudo en tus técnicas de pintura, ¿no? Y ahí nos estamos como enseñando. Entonces Van Gogh entra en un proceso, o sea, en los días en los que podía llegar Gauguin, en lo que tardaba, el güey entró como en un proceso de muy, muy esquizofrénico de mejorar su pintura para que cuando llegara Gauguin poderlo impresionar. Entonces pasan ellos un periodo juntos, que es bastante largo y de hecho hay muchas pinturas de Van Gogh donde pinta Gauguin y hay muchas pinturas de Gauguin donde pinta Van Gogh. Es curioso porque Van Gogh siempre lo pinta él de frente y Gauguin siempre pinta a Van Gogh de espaldas. Entonces ahí habla un poco como de la relación que tenían ellos dos.
Y bueno, finalmente Gauguin, o sea, como cuando le echan el pitazo de, oye, güey, pues ya acá ya no hay pedo, ya todo el mundo dijo que tú no eres el que cometió el crimen. Gauguin le dice, bueno, pues sale, bye, ¿no? Amigo, me gustó mucho estar aquí contigo, ahí nos vemos, y se regresa, y deja al pobre de Van Gogh destruida. No era gay, pero la dejó destruida. Y es cuando se corta la oreja, es cuando empieza ya como este proceso como de enloquecimiento. Bueno, en el proceso, para que llegara Gauguin a visitar a Van Gogh y estuvieran los dos en estadía, el ejercicio fueron los girasoles, ¿no? Y lo que les decía, ahora vamos a encontrar que de una obra vamos a tener, no réplicas, porque no son réplicas, pero sí son trabajos muy parecidos que nos van hablando como del progreso que tiene el artista, ¿no? Aquí son 5, 6. Según yo, creo que alcanzó a hacer hasta como 11 cuadros de los girasoles dentro de este encierro esquizofrénico que tuvo. La ventaja es que muchos de estos girasoles pues, los vamos a encontrar alrededor del mundo, entonces pues ya si no fuiste a un museo, ya fuiste al otro, ya los pudiste ver. Y estas pinturas, pues no justo, vamos a poner justo nos hablan ya de cómo va a empezar el movimiento expresionista, pese a que con Van Gogh estamos hablando de una poética, ya aquí no solo es la cuestión del tema y la pincelada, y de que si son puntitos, que si le delineamos, que si no le delineamos, que si esto, que si lo otro. O sea, ya el cómo el artista dice, es que vean cómo pone los trazos acá atrás, ¿no? Déjenles hago el zoom. Aquí es donde ya se expresa, donde decías tú que la obra gritaba, ¿no? Exactamente, las obras nos van a empezar a hablar porque ya incluso estas cuestiones del impresionismo van a empezar a quedarse un poco atrás, que es chistoso porque a Van Gogh le decían que no sabía pintar, ¿no? Porque no se centraba ni en las reglas académicas ni en las nuevas reglas que ya había impuesto el impresionismo. Él andaba en su pedo. Entonces, pero lo cierto es que marca él junto con otros artistas, obviamente, una nueva manera de expresarse, ¿no? Y por eso en algún momento van a llegar los expresionistas. Entonces, vámonos a Gauguin. Gauguin es otro artista fascinante. Yo le tengo un poco de recelo porque hizo sufrir bastante a Van Gogh, pero en esta cuestión de cómo crean poética, Gauguin podemos ver sus primeros trazos y son como cosas muy, muy, ¿cómo les diré? Muy académicas, un tipo de dibujo muy, muy bien hecho, y después va a tener su fase posimpresionista, donde sí va a cuidar, o sea, lo que veíamos como los primeros arbolitos, este camino, y luego va a tener su etapa en Tahití. Creo que la mamá de él era tahitiana, una cosa así, o había como ahí una cuestión con Tahití. Entonces va a tener como toda una faceta súper exótica. Él se va a ir del mundo, va a decir, yo me quedo acá. Y va a pintar unos cuadros bellísimos porque además presentan todo el folclore del lugar. Y esta es, bueno, ¿quién somos nosotros? Que se cree que es como su última obra maestra, la cual como antes de morir resume como su esencia, ¿no? Es como la obra de Gauguin. Pese a que les guste a todos mucho el impresionismo, esta parte de su faceta en Tahití va a ser la más, digamos, conmovedora, más por el tipo de persona tan cabrona que sabíamos que era, pues. ¿No? Y eso, o sea, si ustedes se fijan, no pinta como Van Gogh, no hay como no hay estas pinceladas gruesas ni estas texturas, al contrario, es una pintura muy limpia,
o sea, muy suave, pero no se parece a algo que hemos visto antes. Al contrario, se nota que hay una influencia de los artesanos y de los artistas de la isla en él. Si ustedes lo ven, o sea, yo me imagino y digo, güey, o sea, yo estos simpados me lo imagino en Mesoamérica, ¿no? Cualquiera pudo, en el romanticismo mesoamericano, pudo haber pintado esto. Entonces, ahí lo que se nota es como esta influencia que él tuvo por los nativos del lugar, y que después vamos a empezar a notar que va a ser una recurrencia de los artistas de las vanguardias, por ejemplo, para que Picasso llegara al cubismo, el güey se fue a investigar toda la cultura ibérica, así prehistórica, y a partir de las máscaras y a partir de toda esta cuestión como más nativa, él puede llegar al cubismo, ¿no? Entonces ya aquí empezamos a ver eso, ¿no? Y además recuerden que en el romanticismo ya estaba este asunto de poder ir a los lugares exóticos y empaparnos de ello. Ay, son las 2:08, ahí voy, muchachas. No te preocupes. Toulouse-Lautrec. Bueno, mi perro se llama Toulouse, entonces pues ya sabrán quién es el artista favorito, ¿no? Mi Toulouse, precioso. Toulouse-Lautrec era un señor con una enfermedad en las piernas, entonces se quedó muy chiquito y entonces estaba traumado. Él era de la nobleza francesa, pero a él le valió madre y se fue a meter a las pocilgas de París y a vivir de una manera paupérrima, porque se sentía como desdeñado por su papá, porque obviamente no iba a poder ser como esta persona este hombre varonil y tal de la nobleza, ¿no? Entonces, él empieza a trabajar haciendo algunos carteles, bueno, aquí no tengo los carteles, del Moulin Rouge. Ah, sí, el de los... Él empieza a trabajar para el Moulin Rouge y a hacer estas publicidades, que además es el padre del cartel moderno, Toulouse. Este es uno de los carteles, por ejemplo. Pero es bien interesante porque Toulouse no va a pintar los pies de los hombres. Y para eso me voy a esta primera pintura. A las mujeres las vamos a poder notar, o sea, una manera sencilla de reconocerlo es, si todos los hombres están sentados, o están sombreados y no se les ven los pies, es Toulouse-Lautrec. ¡Ey! A las mujeres sí vamos a notar que hay detalle en sus piernas. De hecho, va a tener una obsesión casi esquizofrénica por las piernas de las mujeres, por sus extremidades. Pero en esta cuestión como de él estar traumado por su enfermedad, pues los hombres los recortan. Es muy peculiar, ¿no? Y además es un pintor y es un cartelista que ya abiertamente habla de la vie bohème y de la vida nocturna también en París, y de todos como esta apertura sexual, sí, ¿no? Que hay en la ciudad. Este cuadro es muy lindo. Son los carteles de las obras, ¿verdad? Y de los... Sí, del tipo de obras que se montaba, ya fueran como del mismo ballet de Cancán, obras de teatro. De los ballets de Cancán, eso, no me salía la palabra. Sí, el diván japonés. En los salones, pues, tipo bar, o sea, de obra, ajá, que ya ves que te bailaban y... Creo que algo mencionaba Melissa. Sí. Ah, sí, te quería preguntar, perdón, que te interrumpa. Es que yo una vez vi una exposición de un artista, pues igual, pues impresionista, que hacía carteles precisamente de esto, de Cancán y bla, bla, y hablaba de la vida. Ajá. Se le fue, ¿verdad? En París. Pero espérame, es que ya no te escuchamos, Melissa. Una temática sobre la astrología. Tenía una... Ah, ¿ya me escuchas? Sí, porque te perdimos un ratito. Ah, bueno, lo que sí me acuerdo perfectamente es que era un cartelista, pero tenía como la temática de la astrología. Y haz de cuenta que hacía como las cartas de cada
signo zodiacal. O sea, además de hacer por encargo las de los eventos de París, hacía como la carta de Géminis y le hacían un cartel. ¿Sabrás cuál es o no? No, no era Miuncha. A ver. No, pues sabes más tú que yo nada más me acuerdo lo que vi. ¿Tenían este tipo de estética? Sí. Manierista, sí. es Miuncha. Sí, esa, perfecta, esa que dice, esa, Sí, mírala, es mucha. De hecho, él es el que le cambia la estética al cartel, porque, bueno, acá tenemos Toulouse y otros artistas del cartel van a tener como esta tendencia, como a colores más primarios, ¿no? Sí, A sí. A Mirsha le piden que haga como la figura de una actriz muy famosa en París. Y él cambia por completo y va un poquito como a los manieristas del Renacimiento para poder captar la esencia de la obra. Y luego me dejaba como el dorado, Sí, plateado, o sea, las obras son brillantes. sí, son sumamente, digamos, vistosas. Y de hecho, Sí. a partir de sus carteles, la publicidad se empieza a revolucionar. Es que esto lo ven en el curso de los medios de comunicación y la moda, porque Miusha cambia por completo esta percepción y digamos que los productos sofisticados y los productos de lujo empiezan a pagarle para tener este tipo de publicidad. Entonces va a ser Miusha. Ok, gracias. Alfonso Miusha, ¿va? Entonces, bueno, ya sabemos cómo podemos reconocer a Toulouse. A Toulouse. Luego les mando una foto de Toulouse para que vean mi bebé tan picioso. Ay, sí. Y bueno, Edvard Munch. Munch es nórdico, es impresionante. Y bueno, la idea de ponerles estas obras, sobre todo estas dos, es que esta ya se escucha, ya es una obra que se escucha, de hecho ya les había mencionado, ¿no? Que se llama El Grito, pero porque la gente le puso ese nombre, el nombre de la obra real es El Puente. Exacto. Pero la gente iba al museo y decía, es que vamos a ver la obra que grita, ¿no? Y se quedó El Grito. Un asunto con esta pintura es que hay también como 11 hasta que las fue perfeccionando. Entonces, les quiero hacer zoom aquí para que podamos ver como el tipo de tallón tan esquizofrénico, estas dos figuras que van caminando. Híjole, es que esta obra tiene una historia como bien triste porque quiero irme ay Dios, aquí. Porque empezó haciendo así, con los cielos tan rojizos de Oslo. Abajo de este puente se encuentra un hospital psiquiátrico, en donde tenían internada a la hermana de Edvard Munch. Entonces, cada vez que él lo que procuraba era ir por las tardes a caminar al puente, pero él mencionaba en sus diarios que cuando pasaba por ahí, él no entendía cómo la gente no hacía caso de los gritos que hacían los enfermos o los pacientes de este lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque la terapia con electroshocks estaba permitida o era la que se ejecutaba. Entonces dicen que pasar por ahí era como algo que ya la gente lo daba como por default. Mi cargador. Pero que para él era sumamente doloroso, porque además cada vez que pasaba por ahí era como de, ¿y si estos gritos son de mi hermana?
y si mi hermana es la que está gritando ahorita, entonces se vuelve sumamente esquizofrénico, empieza a pintar muchas de estas obras. Esta está en el Museo de Oslo, pero hay otra que está en la National Gallery de Londres, que se discuten cuál fue la última que pintó, porque sería como la última de todas, sería la que tendría como la premisa de ser la acabada, ¿no? Entonces, chequen, o sea, es que es esquizofrénico, o sea, el hombre estaba aturdido mientras pintaba, ¿no? O sea, no hay un cuidado, exactamente, o sea, la obra está gritando, pero en toda ella, ¿no? Y que probablemente si ustedes o yo pintáramos esto, dirían, no, claro que no es arte. Entonces, Seguro. Te digo que los trazos son incluso más fuertes y más expresivos que hasta muchas de las obras de Van Gogh, ¿no? sí, claro, ¿no? Es que vamos ahora a ver los trazos de esta. Supérate. Porque si, o sea, es cuando uno sabe que un artista estuvo bien estudiado y que estuvo, o sea, pasó por todo un proceso para poder llegar a la obra de arte, por más esquizofrénica que se vea, ¿no? O sea, vean los trazos aquí, están cuidados. O sea, hay un cuidado sobre la obra. Entonces sabemos que cuando llegó al otro, pues ya es más bien como un aspecto entre la genialidad y la emocionalidad y otros factores, ¿no? Y porque les digo, si lo hubiésemos pintado cualquiera de nosotras cuatro, pues probablemente pues no lo aceptan en ningún lugar, pero a él sí, porque ya venía con todo este. ¿No? Fue exactamente. Ya, aquí está ya. Y se vuelven una de las obras más representativas para la juventud, ¿no? O sea, el Grito de Munch es como la obra de las juventudes, porque además la juventud no existía en el siglo XIX. La juventud se descubre mucho tiempo después como aspecto biológico. Entonces, los jóvenes se apropian de esta obra, ¿no? Y tienen o se relacionan mucho con los expresionistas y con todos estos chicos que están en la transición del siglo XIX al siglo XX. Bueno, El Ascensor, esta obra es maravillosa, se llama La muerte y las máscaras. Y es un posimpresionismo poético, les digo, sumamente interesante. A mí, no sé si ubiquen a un artista de aquí que se llama Alejandro Colunga. ¿Alejandro qué? Colunga. Que es el que ha hecho como estas bancas que estaban como afuera del Hospicio Cabañas. Ya, sí. Pero su obra pictórica es muy, muy fuerte, es muy reconocido en Europa, en México no tanto, y tiene más o menos como este tipo de temática, ¿no? Como un asunto como muy metido en lo grotesco. ¿Va? O sea, ya aquí ya nos empieza a encaminar a lo que vamos a ver en los años 60, por ejemplo. O sea, es un artista muy adelantado a su época. Ya nos empieza a hablar de la caricaturización incluso. ¿Ah? Y bueno, para finalizar, porque ya me les colgué, muchachas. No te preocupes. Don Klimt, Gustav Klimt. Él es de Viena. Es interesante porque este artista se fue a investigar todo lo que era el arte bizantino para después poder crear sus obras, ¿no? Entonces, él trabajaba con hoja de oro, o sea, era muy, muy detallista. Eso que ustedes ven dorado, sí era oro, sí es oro. Es muy cuidadoso porque aquí ya pareciera incluso que trabaja con una especie de formas que nos va a llevar en su momento al collage, ¿no? Pese a que no es collage, pese a que es hoja de oro. Y
la pintura en impresionismo nos lleva por completo a sentir la sensación de una separación de materiales, ¿no? O sea, la primera impresión, vaya, al ver a Klimt, es que hay dos planos sumamente diferenciados, ¿no? Aquel que está completamente en 2D y aquel que sale de la obra en un 3D, que es justamente la parte que sí alcanza, no es que sí alcance, pues la parte que sí trabaja con estas técnicas del impresionismo, ¿no? En la actualidad diríamos Photoshop. Ajá, es como él hacía una especie de Photoshop ahí y jugaba con los materiales, ¿no? Ay, mis perros, ya llegó la hora del joder. Bueno, chicas, hasta aquí la dejamos por hoy, pero nos vemos el martes para hablar, ya el martes, más bien la siguiente semana, ya es nuestra última semana. Espero que lo estén pasando bien y pues bueno, pues nada, nos vemos la siguiente semana. ¿Va? Oye, Cas, Gracias. Cas, Bye, feliz fin. Igual, pásenlo rico. ¿puedes regresarle un poquito a la anterior de esta, por favor, para tomarle? Ahí está. Sí. Ya, gracias. Gracias, Cas, bye. Muchas Bye. gracias, Cas. Bye. Que estén bien. Adiós, Meli. Que estén bien. Bye, bien. Bye. Bye. Bye.